La vida cristiana es una constante batalla, pero no luchamos contra seres humanos ni contra otras religiones. Luchamos contra seres que son invisibles. Sí, son enemigos invisibles, enemigos que quieren destruir nuestra vida, destruir nuestra familia, destruir nuestras relaciones interpersonales y sobre todo nuestra relación con Dios. Pero ¿cómo vencer esos enemigos? ¿Cómo podemos luchar y derrotarlos todos los días? ¿Quieres saber? Pues quédate conmigo, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Estamos de vuelta aquí en Fe para Hoy, pero antes de continuar con el programa, yo tengo en mis manos un regalo para ti. Esta revista titula Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. ¿Tú sabes quién es el Espíritu Santo? ¿Tú sabes que Él puede ser nuestro compañero invisible para derrotar enemigos invisibles? ¿Quieres saber cómo? Entonces, solicita totalmente gratis esta revista a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com. O también apunta con tu celular al código QR que está apareciendo aquí abajo en tu pantalla para solicitar totalmente gratis esta revista. Ahora recuerda una cosa, que cuando solicitas este estudio bíblico te haces parte de la escuela bíblica más grande del mundo. Sí, la escuela bíblica de Nuevo Tiempo. Entonces, no pierdas la oportunidad, solicita ahora este curso bíblico. El planeta Tierra está repleto de seres vivos. Algunos de ellos son grandes y pesados, otros son más pequeños y algunos vuelan. Ahora, también hay seres microscópicos, seres imperceptibles a nuestros ojos. Muchos de ellos son la causa de algunas enfermedades. De allí la importancia de la microbiología para la ciencia moderna, porque a través de esa ciencia podemos conocer un poco más de esos seres y que nos ayudarán de esa manera a conocer mejor un poco más de ellos y saber cómo lidiar con ellos. Un invento que permitió estudiar a estos seres diminutos fue el microscopio, nombre de donde se deriva la palabra microscópico. La historia de la ciencia se puede leer como una aventura de exploración de estos mundos invisibles que se revelan por medio del desarrollo de técnicas y tecnologías de observación. Aunque el uso de lentes para ampliar imágenes se exploró desde tiempos antiguos, el microscopio en su forma moderna lo inventaron los holandeses Hans y Zacharias Jensen, probablemente entre 1590 y 1610. En torno a 1610, ellos construyeron un instrumento con dos lentes arreglados en un tubo portátil. El gran astrónomo Johannes Kepler describió en 1911 un sistema semejante a los de Janssen, pero con un lente convexo en el extremo ocular del instrumento. El mundo que nos rodea y que no podemos observarlo sin la ayuda de instrumentos especiales es muy importante para nosotros. El hecho de que no podamos ver las células, las bacterias o los microbios no significa que sean menos importantes. Es necesario que nosotros podamos tener información y conocer sobre nuestros amigos invisibles. La invención del microscopio reveló nuevos y extraños mundos invisibles a nuestros ojos. Al final del siglo XVII, los científicos habían descubierto células, capilares,
glóbulos sanguíneos, protozoarios y bacterias. El biólogo holandés Anton van Leeuwenhoek, considerado el fundador de la microbiología, basó sus increíbles descubrimientos en lentes de altísima calidad que él mismo produjo y obtuvo ampliaciones de hasta 275 veces. Hoy se puede ampliar hasta 1000 veces con microscopios ópticos que se basan en la luz visible. La tecnología actual ha avanzado muchísimo. Los microscopios modernos nos permiten ver a una nitidez y exactitud aquellos seres vivos que son muy pequeños, cosa que no se podía ver hace 400 años atrás. En 1924, el físico francés Louis de Broglie sugirió que, así como la luz, el electrón y otras partículas subatómicas también podían interpretarse como ondas. Esta propiedad extraña del electrón, conocida como dualidad partícula-onda, permitió desarrollar los microscopios electrónicos. Del mismo modo que los microscopios ópticos usan ondas de luz enfocadas por medio de lentes, el microscopio electrónico usa ondas electrónicas enfocadas por medio de campos electromagnéticos. Debido a la cortísima longitud de onda del electrón en movimiento, los microscopios electrónicos pueden llegar a ampliar 1000 veces más que los microscopios ópticos y revelar estructuras con dimensiones de 0,2 nanómetros. Los microscopios electrónicos de alto voltaje pueden revelar estructuras en el nivel atómico. En 1986, Gerd Binning y Heinrich Roeder compartieron el Premio Nobel de Física por la invención del microscopio de escaneo por tunelaje. Este instrumento puede revelar imágenes tridimensionales de la superficie de materiales en el nivel atómico. Esto permite visualizar y manipular los átomos individualmente. Todo este desarrollo en la visualización de los seres microscópicos ha ayudado a la ciencia y a los científicos a que puedan combatir nuevas enfermedades. Recientemente, este nuevo coronavirus ha sido combatido gracias a que la ciencia ha podido visualizarlo y estudiarlo detenidamente. Lamentablemente, a causa de este coronavirus, varias personas han fallecido. El sitio web de salud informa lo siguiente. Los coronavirus son una gran familia de virus comunes presentes en muchas especies diferentes de animales, incluyendo los camellos, los ganados, los gatos y los murciélagos. Raramente los coronavirus que infectan a los animales infectan también a las personas, como por ejemplo el MERS-CoV y el SARS-CoV. En diciembre del 2019 se produjo la transmisión de un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, que se identificó en Wuhan, China, y causó la COVID-19, que enseguida se diseminó y se transmitió de persona a persona. La COVID-19 es una enfermedad causada por el coronavirus denominado SARS-CoV-2, que presenta un espectro clínico que varía de infecciones asintomáticas a cuadros graves. De acuerdo con la OMS, la mayoría, cerca del 80% de los pacientes con COVID-19 pueden ser asintomáticos u oligoasintomáticos, es decir, con pocos síntomas. Aproximadamente el 20% de los casos detectados requiere atención hospitalaria porque presentan dificultad respiratoria. De este 20%, aproximadamente el 5% pueden necesitar de ventilación asistida. Gracias a que se ha podido visualizar al coronavirus, se han podido crear vacunas y métodos para combatir esta enfermedad. No es fácil luchar contra aquello que no se ve. En el aspecto espiritual, de la misma manera. Ahora nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo describe nuestra lucha espiritual contra esos enemigos invisibles. En Efesios capítulo 6, versículo 12 encontramos lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te has dado cuenta de la dimensión de nuestra batalla?
Tenemos enemigos invisibles que están queriendo destruir tu matrimonio. Enemigos que están queriendo destruir nuestra paz, nuestra tranquilidad. Enemigos que están queriendo destruir nuestras relaciones interpersonales y sobre todo nuestra relación con Dios. Cuando pasamos por una enfermedad, también allí están presentes esos enemigos invisibles, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional y espiritual. Cuando una pareja tiene problemas en su matrimonio, allí también encontramos a esos enemigos invisibles queriendo destruir ese matrimonio. Para luchar contra esos enemigos invisibles, necesitamos las armas que solo Dios posee. ¿Y cuáles son esas armas? Pues veamos a continuación. Efesios capítulo 6, versículo 10, 11 y 13 nos va dando ya una descripción de las armas de Dios. Dice así: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estamos ante una nueva área de la vida cristiana. Pablo nos lleva de una manera muy hábil a considerar el importantísimo tema de la lucha espiritual que todo cristiano enfrenta en su peregrinación contra nuestro enemigo, Satanás. Después de hacernos soñar con una nueva y definitiva relación con Dios y con una perfecta armonía con nuestros semejantes, el apóstol no vuelve a la realidad de nuestras luchas y de la oposición que enfrentamos. Este texto trata sobre la batalla espiritual en la que todo verdadero cristiano está involucrado. Sin embargo, aunque estas orientaciones se apliquen en primer lugar a los que están en Cristo, también es un estudio que se aplica a todos, incluso a quienes aún no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, ya que, aunque se encuentran en esa condición, también están involucrados en esta guerra espiritual incluso sin saberlo. Usted que se encuentra en esta lucha sin un comandante victorioso puede, a partir de ahora, invitarlo para que le conduzca a la victoria. Para eso, basta con creer que Él tiene ese poder, pues es el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado. Es solo por medio de Cristo que todos podemos ser victoriosos en esta dura batalla contra el enemigo de nuestras almas. Al leer detenidamente este pasaje bíblico, algunas implicancias surgen que son muy interesantes para nosotros. La primera es que no existe fuerza alguna en nosotros capaz de vencer en las luchas espirituales. El texto nos muestra que el poder y la fuerza vienen de Dios. Solo Él puede vencer a nuestros enemigos invisibles. La segunda implicancia es que de hecho las pruebas o las luchas o las trampas del enemigo van a venir. El cristiano en algún momento de su vida va a tener que enfrentarse a esa trampa. Los sufrimientos en la Biblia no son solamente para los impíos, también para los fieles, porque todos vivimos en medio de un gran conflicto en este planeta Tierra. Nadie está exento del dolor y del sufrimiento. En la Biblia Dios nunca dijo que aquel que cree en Dios o cree en Él va a estar exento de todo dolor y de toda tristeza, no, sino que vamos a tener que enfrentar esas batallas, solo que las vamos a tener que enfrentar con Dios. Tenemos que tener en cuenta aquí que la armadura de Dios o las armas de Dios tienen dos propósitos fundamentales. Primero, como dice el texto bíblico, resistir en el día malo y segundo, estar firmes. Esos son los dos objetivos por los cuales existe esta armadura o estas armas de Dios para la vida del cristiano. Y es por eso que todos nosotros los cristianos deberíamos procurar, buscar y vestirnos de estas
armaduras de Dios. Cuando tratamos este tema, debemos recordar que para describir el conflicto entre los siervos de Dios y la iniquidad, la Biblia usa frecuentemente de forma figurada soldados y batallas. Los hombres que van a la guerra se sienten a veces justificados por usar cualquier táctica a fin de vencer al enemigo. Lamentablemente, este pensamiento incorrecto se encuentra en la mente de algunos cristianos que alegan ser soldados de Cristo. En su celo y en su voluntad por vencer al enemigo, se olvidan de quiénes son y a quién representan. Pablo reconoció este peligro cuando escribió en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 lo siguiente: Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo aconseja vestirnos de la armadura de Dios. Ahora, cuando uno va a la batalla, a la guerra, no puede vestirse recién en el campo de batalla su armadura. No. Tienes que vestirte previamente. Tienes que salir vestido ya hacia la guerra. Y eso es lo que hacían los soldados romanos de la época. Caso contrario, habría un peligro grande de muerte en circunstancias de que el soldado se vista recién en el campo de batalla. De la misma manera nosotros, para enfrentar las batallas espirituales, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios todos los días, porque cada día es una batalla. Recuerda, estamos viviendo en el gran conflicto y nuestros enemigos son enemigos invisibles. Pero hay otro punto aquí. El apóstol declara que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, no solo de una parte. Eso quiere decir que cada ítem de la armadura es imprescindible para la batalla, es imprescindible para la victoria. No podemos vestirnos solo de algunas partes de la armadura. El primer ítem de esta armadura es el cinturón de la verdad, que este cinturón en la armadura de un soldado romano era señal de protección, pero también de rango. Quiere decir que el cristiano, cuando se coloca el cinto de la verdad, es porque él está declarando y aceptando la verdad de Dios, la verdad revelada en su palabra. Es la verdad que él atesora en su corazón. Es la verdad que le permite vivir y le da sentido a su existencia. La segunda parte de la armadura es la coraza de justicia. En un soldado romano, esta parte era un chaleco que protegía la parte superior del cuerpo. La coraza protegía el corazón y los órganos vitales. El elemento espiritual correspondiente es la justicia de Cristo, que cubre al Hijo de Dios, y la lealtad del cristiano a los principios bíblicos. Debemos calzarnos los pies con el Evangelio de la paz. Los soldados romanos usaban las botas porque éstas permitían que caminaran más firmemente. En lo espiritual, resulta alentador pensar que el guerrero puede estar firme y en paz en medio de los conflictos espirituales. El Evangelio es básicamente las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es la buena nueva de que podemos tener vida eterna en lugar de muerte eterna. En una guerra es muy importante llenarnos de este aliento. Podemos luchar en paz porque Jesús en la cruz nos garantizó la vida eterna. El escudo de la fe es la siguiente pieza de la armadura de Dios.
En los tiempos del apóstol Pablo, los soldados romanos usaban un escudo grande que les cubría todo el cuerpo. En el aspecto espiritual, nosotros también podemos usar un escudo semejante que cubra toda nuestra vida espiritual y nos defienda de los dardos del maligno. La fe es importante para nuestra lucha espiritual. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, decía: «Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». El apóstol Pablo luego en Hebreos capítulo 11, versículo 6, complementa lo siguiente diciendo: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios». ¿Sabes? La fe restaura nuestra confianza en Dios y nos capacita para la batalla, para vencerla. Con la fe nosotros podemos ya cantar victoria porque la victoria es de Jesús. La obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe. Los que salgan al campo de batalla encontrarán que deben revestirse de toda la armadura de Dios. El escudo de la fe será su defensa y los habilitará a ser más que vencedores. Ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe en Jehová de los ejércitos y la obediencia a sus órdenes. Los vastos ejércitos pertrechados con todas las otras cosas no tendrán valor alguno en el último gran conflicto. Sin fe, una hueste angélica no podría ayudar. Solamente la fe viva los hará invencibles y los habilitará para subsistir en el día malo, manteniéndose firmes, inconmovibles y conservando firme hasta el fin su confianza. Hay más elementos en relación a la armadura de Dios. El apóstol Pablo habla del casco de la salvación. En tiempos del apóstol, los soldados romanos también usaban un casco, y ese casco estaba hecho de cuero y en algunos casos revestido de metal. Ese casco protegía la cabeza del soldado. En el aspecto espiritual, el casco de la salvación también protege los pensamientos del cristiano. Es la esperanza de la salvación que hace que el pensamiento del cristiano esté enfocado en Jesús, enfocado en la esperanza que solamente Jesús puede dar. Finalmente, otra de las piezas de esa armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única pieza en la armadura que es ofensiva y defensiva a la vez. Con esta pieza nosotros también podemos combatir y atacar al enemigo en el campo de batalla por medio de la predicación. La oración no es un accesorio, antes bien, debe permear todos los momentos de las batallas espirituales. La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese espasmódicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. El apóstol Pablo no olvidó un componente muy importante para nuestras batallas espirituales. Por eso escribió en Efesios capítulo 6, versículo 18 lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es importantísima para nuestras batallas espirituales. La oración es como el oxígeno para el guerrero, es como el aliento para el guerrero que entra a un campo de batalla. Por eso el apóstol Pablo en otro lugar de sus epístolas dijo: orad sin cesar. Ese es el consejo del apóstol. La armadura de Dios no es una vacuna contra el sufrimiento. El mismo apóstol Pablo estaba pasando por luchas y dificultades grandes. Él describió en Efesios 6:20, diciendo así: por el cual soy embajador en cadenas. Cuando el apóstol escribía esta carta a la iglesia de Éfeso, él estaba preso en Roma. Quiere decir que el cristiano también puede pasar por luchas, pero su confianza está en Jesús. Las luchas serán constantes en la vida de quien decide por Cristo.
pues se posiciona contra un enemigo airado y traicionero. En cada alma luchan activamente dos poderes en procura de la victoria. La incredulidad ordena sus fuerzas, guiada por Satanás, para separarnos de la fuente de nuestra fortaleza. La fe ordena las suyas, dirigidas por Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El conflicto continúa, hora a hora, ante la vista del universo celestial. Esta es una batalla cuerpo a cuerpo y la gran interrogante es, ¿quién obtendrá el dominio? Cada uno debe decidir por sí mismo este asunto. Todos deben tomar parte en esta lucha, peleando en un bando o en el otro. En este conflicto no hay tregua. Se nos urge a prepararnos para esta acción. Confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, versículo 10 y versículo 11. La advertencia se repite, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, versículo 13. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que no pasaremos por aflicciones. La Biblia misma nos muestra cómo Jesucristo, nuestro Salvador y Creador del mundo, pasó por la más cruel aflicción para salvarnos del pecado. Cuando enfrentemos luchas y batallas y situaciones difíciles, tenemos que recordar que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos para alcanzar la victoria. La victoria ya fue alcanzada por Jesús. Lo que nosotros tenemos que hacer es aferrarnos de la mano poderosa de Jesús y caminar cada día en victoria, porque solo Jesús puede darnos esa victoria. Hoy hemos estudiado sobre la armadura de Dios. Solo con esa armadura nosotros vamos a poder enfrentarnos a los enemigos invisibles. ¿Cuáles son esos enemigos invisibles en tu vida? Quizás algún pecado escondido, quizás algún error, quizás algún rasgo de tu carácter, algo que te está impidiendo acercarte a Jesús. Pero ninguna cosa de esta tierra va a impedir que tú te acerques a Cristo. Ninguna cosa o problema de este mundo va a impedir que Jesús te ame. Él es el dador de la vida y Él puede darnos la victoria a partir de este momento. Entonces, ¿qué esperas para aceptar a Jesús y vestirte de la armadura de Dios? ¿Qué esperas para comenzar este día o a vivir a partir de ahora junto con Jesús vestido de esta armadura poderosa? No esperes más. Acepta hoy a Jesús. Que Dios te bendiga.